su presentación, Ana Elizabeth comenta que mi nombre es Ana Elizabeth, pero me conocen como Kel. Te preguntarás, ¿y eso qué significa? Pues es el nombre de mi primer manga, y significa tierra yerma. Te hablaré un poco de cómo surgió la idea de este manga. Fue hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la secundaria, y desde entonces comencé a dibujar. En ese momento apareció el anime en la televisión, series como Dragon Ball, Sailor Moon, Senki, etc., por mencionar algunas, estaban de moda y sin dejar atrás aquellos álbumes coleccionables de estampas. ¿Cómo nació mi historia? Pues los personajes de Kel nacen de la inspiración que yo tenía en esos momentos. Aún no eran parte de una historia concreta o definida, solo existían para divertirme y jugar juegos de rol con ellos. Con esa inspiración y gracias al anime, al crear mis personajes y darles forma, los universos alternos fueron aumentando, que tuve que ir construyendo un mundo y para eso tenía que alimentarlo con cómics, anime, mangas, historias, mitologías y, muy importante, libros. Los libros me enriquecieron. Debo admitir que Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza me iniciaron en el amor por la caballería. Leí muchos otros libros como Dante y los Nueve Infiernos, El Lobo Estepario, etc. Cada uno me dio fundamentos e ideas hasta que transformaron conceptos y tomaron un camino junto a la mitología nórdica. Debo confesar que al crear este manga no tenía mucha idea de cómo hacerlo o plantearlo, solo surgió y lo formé. Esto quiere decir que no ha terminado mi camino, aún sigo aprendiendo de cómo escribir, cómo dibujar y cómo hacer que la narrativa tome sentido, pues hacer un manga me abrió los ojos a otro mundo y me di cuenta de que no es tan fácil. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y no te enteras de ello hasta que estás frente al problema. Pero lo agradezco y espero que me acompañes por esta senda en la que pretendo evolucionar. Por ahora es todo lo que puedo contarte. Espero verlos pronto. Saludos, amigos. Bueno, me llamo Ana, pero en el mundo de los, pues ahora sí que no sé si llamarlo mundo de los cómics o mundo del rol o de los dibujos que uno sube en internet, me comencé a conocer como que aquí está, por ahí este arbolito, logotipo, que se pronuncia así en español, que el con la pligliotis, como podríamos decir por acá, que significa tierra yerma. La cosa de que me empezaran a conocer así fue porque yo empecé a hacer un manga, que en ese momento me pareció súper genial una idea de hacer un manga como de 100 tomos y dije, no, me voy a alucinar y voy a hacer un manga súper largo como los mangakas, pero mi realidad era que tenía que trabajar. Entonces descubrí que no iba a ser posible para mí darme ese lujo y lo que fue en su momento como en el 2018, porque yo trabajé mucho tiempo de diseñador gráfico, ¿no? Y eso estudié, pero siempre yo quise dibujar. Y un amigo me dice, bueno, es que tú siempre quieres hacer cómics, ¿por qué no los haces? O sea, sí me dolió ese comentario. Y dije, diablos, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Entonces, pues me puse empezar a hacer mi cómic y empecé a interactuar en el mundo de internet, conocer más personas. Y ellos me empezaron a llamar Kel, ¿no? Y así dije, bueno, pues así va a ser mi manga y se va a llamar así y voy a hacer los números que pueda, ¿no? En ese momento. Pero comencé a darme cuenta que mi número uno, que que está más gordito, lo terminé, si lo empecé en el 2014, lo terminé como 2 o 3 años después, por mi situación laboral, ¿no? Tenía que trabajar de 10 horas a veces sin nombre, ¿no? La hora terminaba que a las 8, a las 9 de la noche, entonces llegaba y dibujaba o no dibujaba de repente. Y comenzó a pasar el tiempo porque dije, bueno, me voy a apuntar a pues sí, exposiciones aquí en Guadalajara a vender mi trabajo, ¿no? Y empecé a venderlo en copias, ¿no? Yo empezaba a vender libritos engrapados por el 2000, ¿qué será? 16, 17. Y de milagro los vendía, ¿no? O sea, me sorprendía porque dije, nadie me va a comprar esto. Pero empecé a vender, no, era poco lo que vendía, pero me motivaba a seguir dibujando. Y empecé a crear más personajes, a escribir más, terminé, o sea, ese es el número 1, el número 2. Y dije, bueno, creo que aprendí con los golpes de esta historia, ¿no? Porque yo me gusta escribir, eso sí lo confieso desde la secundaria, y desde la secundaria inventé mis historias locas. Pero dije, bueno, creo que este cómic
de repente yo inicié mi narrativa, pero se me perdieron unos personajes, ¿no? Como en la página 4 tenía unos personajes y en la página 80 dije, chin, ¿dónde dejé a fulano, no? ¿O qué pasó con Perengano? O sea, era muy importante en los primeros capítulos y aquí ya se me olvidaron, ¿no? O sea, ¿qué pasó con ellos? Sabrá Dios. Y me dije, no, creo que tengo que aprender de esta historia, no, aprender a que tengo que escribir primero antes de lanzarme a dibujar, ¿no? Porque uno curiosamente dice, yo lo tengo todo fríamente calculado, sé cómo va a pasar, pero normalmente que estás dibujando, todo es un desastre, se te pierde el objetivo de la narrativa, se perdieron los personajes, sabrá Dios dónde quedó todo, así, un rompecabezas mal armado. Y le quiero ir mucho esta historia porque a pesar de que está un poquillo mal escrita y de repente te hace reír, pues la quiero mucho porque me enseñó a hacer cómic, ¿no? Y la cerré hace 2 años con 4 números. Y con la llegada de la pandemia, pues fue un golpe muy fuerte para mí, porque tuve que dejar mi trabajo, ¿no? Empezaron los despidos, empezaron a quitar sueldos. Yo empecé ganando más haciendo dibujos por internet, pues, ahora sí que las mentadas comisiones, dibujando cómics para otras personas. Fue algo que yo creí que nunca iba a lograr en mi vida porque había empezado haciendo mi historia y que será unos 6, 7 años después, yo ya estaba dibujando cómics para otras personas, personajes para otras personas y vi mi calidad de dibujo, ¿no? Se ha cambiado y creo que sigue mejorando porque hay a veces que pues tienes mucho trabajo y te las avientas bien rápido y salen medios chuecos, pero bueno, no tienes que pagar las facturas. Pero la situación es que es algo que yo creí que no era posible porque estás en México y carecía yo de la información suficiente. Además, pues es Guadalajara, no vivo en Guadalajara, no vivo en un pueblo como a 2 horas y aquí hay bicicletas, ¿no? Entonces no tenemos mucha información. Y el asunto es que dices, ay, no, odio mi vida porque yo nunca voy a poder vivir de hacer cómics, tengo mi sueño frustrado y lloras por dentro y odias tu trabajo y todo, pero de repente la vida cambió y fue gracias a la pandemia. O sea, yo vi que a muchas personas le fue mal con la pandemia y digo, qué mala onda, pero a mí me fue muy bien. O sea, dejé mi trabajo y fue como una crisis de qué voy a hacer que no tengo trabajo. Y pues, sí, su madre, ¿no? Pues me voy a aventar con las comisiones y que me aviento y empecé a ganar más, ¿no? Empecé a gastar menos en gasolina, menos en comprar comida, invertir más mi tiempo, ya podía organizarme en trabajar de tal hora y empezar a escribir cómics o hacer cosas nuevas de tal hora a tal hora, ¿no? Porque mi intención, o sea, ahora sí que esta persona que está aquí tiene unas ambiciones bien grandes y dije, bueno, no quiero solamente hacer un cómic, ¿no? Hice un cómic y ya murió, ¿no? Lo que pude hacer y fin. Y me dije, bueno, no creo que me gusta mucho contar historias y empecé a escribir, ¿no? De hecho, estoy armando un cómic que ahora se va a leer normal porque este se lee como estilo manga, que dije, ay, no, sí, me voy a alucinar y se va a leer al revés, pero vi que no empezó a ser funcional para las personas que me compraban porque es muy cansado leer del otro lado. Hasta para mí, porque un día estoy dibujando un cómic y de repente, de chin, ya dibujé esta página mal y tengo que voltear toda vez todo, ¿no? Los personajes. Y comencé a hacer personajes nuevos, ¿no? Dije, voy a hacer algo que sea más caricaturesco para relajarme un poco de tratar de conservar la anatomía porque uno se da unos estándares de artista bien locos, no, tengo que dibujar una anatomía perfecta, una perspectiva súper perfecta, y te estresas más, o sea, porque yo comencé dibujando este manga en forma divertida, ¿no? De voy a hacerlo sin presión. Pero comencé a enterarme que las personas lo leían y tenía más presión, ¿no? Empiezas a decir, necesito subir la calidad, necesito mejorar esto y ya dejó de ser divertido y me estresaba. Y entonces empecé a escribir una historia que se llama Frijolito, que trata de frijoles, ¿no? Y empecé a hacer bocetos, terminé el guión, de hecho dije, bueno, esto va a ser un one shot, va a ser en un solo capítulo, va a iniciar la historia, va a terminar. Y me empezó a gustar porque me empecé a hacer algo más cartoon y empecé a diseñar también mi nombre, ¿no? Dije, bueno, que él se llama mi primer cómic,
pero quiero un logotipo, ahora sí que mi marca, por así decirlo, que englobe diferentes historias, porque a mí me dejan sola y empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir Frijolito, y luego empecé a escribir otro cómic de unos mercenarios que hasta ya terminé, ya tengo 32 capítulos, y empecé a escribir uno de una historia de una chava que va a vender su alma al diablo, y así, bien locochón, ¿no? O sea, yo tengo una hora sola y incontrolable aquí, un montón de cosas. El asunto es que terminé escribiendo como 5 historias, pero escribo más rápido de lo que dibujo. Y no hay presupuesto, tampoco inversionista. y, y bueno, entonces traté de todo este proceso que estoy haciendo, pues de ir más a más eventos, pero un poco más grandes, ¿no? Empecé a dejar de ir a los de Guadalajara porque invertía más tiempo de lo que ganaba. Y en realidad es que no, en Guadalajara es difícil porque a menos que vayas a la FIL, sí vas a encontrar un mar de gente que viene a buscar cosas nuevas. Pero si vas a eventos pequeños, no vienen buscando cosas nuevas o adquirir productos o narrativas o historias. Y en sí no quiero, no es porque ofenda a nadie al respecto, pero muchos solo van a vender stickers y yo no quiero solo vender stickers. O sea, quiero vender más cosas, no simplemente hacer ilustraciones para stickers, ¿no? O sea, ya sé que se venden muy bien, sí los vendo, o sea, amigos, también sí los vendo. Como para el apoyo, ¿no? Que te haga el balance en la mesa, porque pues de algo tienes que comer. Y entonces, pues quiero vender mis historias, porque me gusta contar historias. Y empecé a lanzarme a ir a otros lugares, como la Mole de Ciudad de México. Creo que la primera que fui fue en el 2018. Y empecé a enterarme que en Ciudad de México es diferente. O sea, de una vez que vienes aquí a Guadalajara, te das cuenta que en Ciudad de México las personas sí van a buscar cosas nuevas. En realidad están buscando cómics nuevos. Me costaba mucho menos trabajo vender mis cómics porque así de repente les platicaba de qué iba la historia y decían, me lo llevo. Y yo, para mí la primera impresión fue muy raro. Dije, ¿por qué se lo va a llevar? Sí, ¿por qué o sea, ¿qué quiero hacer con mi cómic? Entonces era un mundo diferente para mí, ¿no? O sea, vengo del cerro, ¿no? O sea, literalmente tengo el cerro aquí atrás. Y llegaba a la ciudad y me decían, no, sí, te compro tu cómic y tus stickers. Y yo de Dios mío, ¿por qué compran cosas y dibujo re feo? Pero fue súper genial conocer ese mundo. Y dije, no, pues me voy a lanzar a la siguiente mole del siguiente año, ¿no? Empecé a preparar más cosas porque me empecé a motivar, ¿no? Y de repente, pues, en mi manga sale una chica que se llama Brunilda, que es la chica del caballo. Y dije, pues me voy a hacer un proyecto con las Brunildas, porque no, yo estoy sola y empiezo a pensar, maquilar, ¿no? Voy a hacer algo con este personaje. Y me lancé un Patreon, donde dije, bueno, voy a tratar de que salga poquito de aquí, porque ya va a ser como de mi aguinaldo, ¿no? A fin de año lo voy a sacar, tratar de no sacar el dólar que entre ahí para que sea el aguinaldo de fin de año y comprarme algo bonito. Y entonces me dije, bueno, voy a hacer una serie de pin-ups con la Valquiria. Y sí está un poco picosita, un poco subida de tono, pero no mucho. Y dije, ese va a ser el proyecto secreto, ¿no? Que voy a presentar este marzo en la Mole, ¿no? Entonces es una serie como de calendarios de la Valquiria donde están las pin-ups que aún locochonas, que es el resultado que ha sido como de año y medio de trabajo en puro Patreon, ¿no? Y me alegró ver que, bueno, yo venía con la expectativa de nada, ¿no? De, pues voy a ver si funciona, ¿no? Lo presenté en la FIL y me di cuenta que funciona, ¿no? Las personas empezaron a decirme, bueno, pues te compro tu manga, pero también me llevo las Valquirias, ¿no? Entonces empezó a funcionar y me animó más a hacer más proyectos, ¿no? A ir creando ahora sí que una firma como, por así decirlo, mi nombre de esta chica, Nati, no solamente tiene esta historia, sino que ha hecho más libros, que no sé si la vida me alcance para terminar todo esto. Y me empezó a gustar el camino que fui tomando. Ahora sí que, pues espero que me vaya muy bien en esta mole, porque les contaré, me quebré este dedo en diciembre. Y fue un shock porque pues yo tenía que seguir trabajando, ¿no? O sea, no hay forma de obtener otro ingreso más que seguir trabajando. Me quebré el dedo y me dice el doctor, bueno, pues no,
¿cómo le vamos a hacer para que sigas trabajando? Le digo, pues déjeme todos libres, voy a ver qué hago con 2. Y usted nada más céntrese en sellar 3, ¿no? Que ahí no interrumpa. Bueno, han sido 4 meses cansados de dibujar con 2 dedos, pero bueno, ya ahorita puedo usar más este. Y me di cuenta que ese dedo sí se necesita para dibujar. Yo creí que no lo iba a ocupar, pero en realidad sí. Tuve que aprender a dibujar a mano alzada súper precisamente. Pero después de que me quitaron todo el yeso y demás, porque traigo una placa aquí adentro, me dice ahora sí el doctor, empieza a dibujar ahora con todos. Y otra vez volver al inicio de como yo ya dibujaba es un conflicto, aunque ha sido un mes relativamente corto. La situación es aquí que yo no puedo parar de dibujar porque obviamente cuando te vuelves freelance, pues tu ingreso depende totalmente de eso, ¿no? Y ahora sí que una operación de dedo fue más cara de lo que imaginé. Y creo que no he parado desde enero de hacerme unas chinas porque necesito así con urgencia súper a nivelar mi situación económica, ¿no? Entonces, también es algo que comento a otros artistas para que prevean, porque a todos nos puede pasar que nos lastimemos la mano y es la mano con la que trabajas, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Porque empecé a funcionar muy bien yo dibujando con 2 dedos y dije, bueno, no los necesito los otros. Pero te das cuenta que en tu vida normal sí los necesitas, ¿no? El agarre de cosas, el cargar cosas. En la fil, yo vendiendo con un dedo quebrado era súper difícil porque se te olvida todo, ¿no? No tenía la utilidad de una mano porque la tenía que tener amarrada y solo la izquierda, no, pues no es suficiente. Y también como ilustrador, o sea, no puedes dedicarte solo a ilustrar o a escribir, no tienes que hacer todo. Tienes que hacer la labor de venta, la labor de ir a traer las cocas, la labor de ir a hacer, preparar los archivos de impresión, cotizar, buscar proveedores. Te empiezas a volver un poquito loco porque tu día se empieza a ocupar completamente. Yo me he dado cuenta que conforme avanzó el tiempo que yo dejé mi trabajo, empecé a tener más trabajo. Tenía que levantarme temprano para poder cotizar ahora sí que mis proveedores para poder imprimir, aprender de contabilidad y usar Excel, por desgracia, no, o sea, no eres solamente dibujante, sino para empezar a organizar tus gastos y decir cuánto puedo invertir. Y ahora sí que ser un poquito fríos y de cuánto invertí, cuánto obtuve, porque creo que muchos dibujantes, me pasa que es un tema que se me hace muy controversial, que se sienta como que no es un empleo redituable o como que te des por bien servido si te salió para un gansito. Y no se trata de que salga para un gansito, se trata de que disfrutes de hacer tu trabajo, pero que te dé los ingresos para seguir viviendo de él. La edad que tengas, o sea, porque yo siento que yo empecé con esto ya algo grande, porque sí me tomé desde que salí de la universidad trabajando de diseñador y darme cuenta que no era lo mío. Y saber que de dibujar puedes sobrevivir, o sea, puedes salir a comer algo bueno, invitar a alguien a comer o pagar todo lo que necesitas y subsistir de ello. Pero como mexicanos a veces siento que tenemos la mentalidad como de, no, nadie va a pagar por esto y qué chido si me sale para una torta, ¿no? Y la intención es, bueno, que salga más, ¿no? O sea, para mí cada vez que voy a un evento me motiva más porque me da más seguridad en lo que estoy haciendo y de animarme a sentirme como, no como un artista, sino como un creador de contenido de entretenimiento, como un autor editorial que puede hacer muchas cosas. Y bueno, si en un momento no se vendió, pues no hay problema, ¿no? Creo que le pasa hasta a los tiangueros, ¿no? Un día no vendes y no pasa nada, no tienes que seguir intentándolo hasta que funcione, ¿no? O tal producto no se vendió como esperaba, se vende más lento, que por sí cosas editoriales se venden lento. Y la intención pues es seguir intentándolo. Y ahora sí que como había escuchado de ciertas personas que no se trata de talento, no, sino de qué tan terco eres para esto. Y así es la fórmula que he estado utilizando, ¿no? Ser constante, tener mucha disciplina, muy importante la disciplina. Y no desanimarte, ¿no? O sea, seguir estudiando lo que necesites para mejorar ahora sí que la calidad del trabajo, pero dar todo lo mejor que se pueda
para posicionarte o para, si no es de manera en eventos, puede hacerlo por internet, porque gracias al internet, bendito internet, nos ha funcionado para nosotros los que vivimos, o sea, lejos de todo, podamos trabajar en lo que nos gusta. Creo que esa es la historia de mi vida. A mí me encantaría vivir de lo que yo produzco y totalmente no vivo de eso. Yo sigo dibujando para otras personas. Entonces, si el nivel que sería siguiente, si es que se lograra, sería dibujar simple, o sea, vivir simplemente de lo que yo hago, no de decir, voy a hacer tal historia y lograr vender tantos números que me den a mí para vivir cierto tiempo, ¿no? Y volver a construir otra cosa, ¿no? Pero ahora sí, yo sí tengo que pensar en que, pues no puedo depender de pedirle a alguien, ¿no? No estoy en esa posición. Tengo que, o sea, valerme en decir, mañana tengo que pagar la factura del carro, ¿no? Entonces, o la croqueta del perro, ¿no? Porque si no, se me va a morir de hambre y pues, o me enfermé o como me pasó con el dedo, es que tengo que sobresalirle, ¿no? O sea, no puedo decir que me voy a dedicar a la ilustración porque es algo que a mí no me gusta, porque no, de por sí es algo que no ven muy bien tus parientes de decir, chin, ya se va a dedicar al diseño, no manches. Y yo escogí diseño porque creí que no me iba a morir de hambre, ¿no? Porque yo iba por artes y dije, no, me voy a lanzar artes, pero dije, no, chin, ¿qué tal si no me va bien? No, pues diseño, ¿no? Puede ser que haya un poco más de dinero, pero cuando estás en ese momento dices, es la misma cosa, todo lo que se trate sobre publicidad y arte, todo es lo mismo, o sea, te va mal, te pagan mal, horas ni se digan, ¿no? O sea, a veces me sentía un poco atrapada porque dije, bueno, creo que sí es el momento en el que voy a hacer lo que yo quería, me gustaba, pero pues ni modo, ¿no? O sea, ya estoy aquí y está genial que esté dibujando para otras personas. O sea, me gusta porque empiezo a administrar yo mi tiempo y me encanta, o sea, levantarme y dibujar. O sea, sí me encanta aunque dibuje para otras personas. Pero el punto culminante sí sería decir, pues yo voy a hacer tantos diseños y de eso voy a vivir, ¿no? De mis productos, de mis libros, de mis cosas, ¿no? Por eso me da miedo utilizar el término, no, eres un artista, es que me da un poco de miedo porque sí pienso yo en la parte comercial. Mira, pues yo recuerdo que había una historieta, porque yo ya me considero grande, que se llamaba El Capulinita y mi papá me lo compraba a $1. Era lo que llegaba a mi pueblo, no sé cuándo empezó, no sé. O sea, yo iba los domingos a la plaza porque me compraron mi Capulinita, ¿no? Y era un librito así súper chiquito y se me hacía tan bonito. Y lo leía todo el tiempo, o sea, era fan de Capulina. Y empecé a ver sus películas, era algo que yo decía, no manches, ¿de dónde salió esto? Capulina es súper genial y cómico, ¿no? A mí me encantaba Capulina. Y empecé a leer libros, ¿no? Porque leía el Capulinita porque sí veía la narrativa, pero no podía conseguir más historietas en el lugar donde yo vivía. Entonces lo que podía conseguir era libros, ¿no? Y de repente empecé a ver que Mil años de soledad, ¿sí se llama así? Y luego que el Don Quijote, que era lo que tenía yo disponible en la biblioteca pública, ¿no? Y era súper genial porque sacaba una credencial y me prestaban los libros. Como yo no podía comprarlos, yo súper fan de ir ahí a buscarlos, ¿no? Empecé a darme cuenta que había cómics ahí y me topé con el Santo, ¿no? Dije, no manches, qué chingón está el Santo. Y era súper fan. Y luego que ya tenía una película con Capulina, no inventes. Yo súper soñada, ¿no? Y un día fuimos a Guadalajara y vi un puesto de revistas, no me acerqué y dije, bueno, este se ve grande, no vamos a ver qué hay. Y me encontré un manga de Sailor Moon. Dije, no manches, ¿qué reliquia es esto? ¿No? ¿Qué cosa es esta? Y empecé a ver más historias, ¿no? Que las guerreras mágicas. Y luego de repente ya vi que la revista vaquera, ¿no? Era lo que dices, güey, hay un chingo de números.
Y me encantaban porque sí estaba peladona, pero tenía dibujos bien chingones, ¿no? Que todavía tiene dibujos que dices, no inventes, el que dibuja esto es otro nivel, ¿no? Y de ahí empezó a crecer mi acervo cultural, pero también empecé a investigar temas, ¿no? Ya yo empezaba a leer que Lovecraft, que historias el cantar de los Nibelungos, libros así medio depresivos como Mars Demian, cosas así bien locas, ¿no? Y de ahí conocí a Stephen King, que tenía que sí, sabe cuántos millones de libros, ¿no? Y dije, no manches, yo quiero ser como este señor, se sienta y hace un libro, ¿no? Ya 2, 3 semanas y ya tiene la novela escrita con 7 volúmenes. ¿Cómo le hace, no? Y me empezaron a gustar esas personas y me empezaron a motivar. Y después leí la historia de Stephen, que decía que no, que lo atropellaron un día y el güey ya se escribía en sus libros, ¿no? Ya él decía, no, yo estoy en este libro y dices, no manches, que para mí era alucinante, ¿no? Empecé a ver más cómics y empecé a encontrarme con los superhéroes. O sea, yo llegué tarde a los superhéroes. Si acaso el primero que vi como todos fue Spider-Man, pero no había tenido yo el contacto con cómics como Spider-Man o Batman, que empecé a verlos en la tele y fue como, empecé a investigar más, ¿no? Sí vengo de una situación económica difícil, por eso digo que la familia se preocupa, ¿no? O sea, no es mala onda, sí se preocupa porque por lo general apenas tienen para comprarte zapatos. Y sí empecé a ver más cómics, a comprar más libros. De hecho, ya hasta me los regalaban y era para mí súper genial, ¿no? Ya sabían quién era la nerd de la familia, ¿no? Y era así como que, ay, es la rara, regálale un libro y va a ser feliz. Y empecé a comprar cómics, ¿no? Y dije, ay, sí me duele porque están caritos, ¿no? Pero están bien chingones los dibujos. O a veces ya los compraba porque están bien chingones los dibujos, ¿no? Porque, pues, tienes que trabajar y un rato comprabas cómics y ya nomás veías los dibujos bien chingones. Pero me empecé a darme cuenta que desapareció el Capolinita y dije, no, mi libro favorito ya no está aquí. ¿Cómo lo voy a conseguir? Y de repente, pues yo me vi con una masa de libros, de cómics, y empecé a escribir mis historias de adolescente. Y uno se da cuenta, muy, muy importante, que lo que escribiste cuando tenías 15, cuando lo lees cuando tienes 28, dices, ay, Dios mío, ¿qué diablos estaba pensando en esa edad, no? Había visto mucho Sailor Moon, entonces sí dibujaba todo como Sailor Moon. Y todas mis historias súper ñoñas y románticas como Sailor Moon, que dije, Dios mío, no puede ser. Y empecé a leer más, ¿no? Dije, no, es que tengo que salir de esa ñoñería, ¿no? O sea, no todo puede centrarse en esto, por favor. Y empecé a escribir historias con un poco más de contenido que fueran, o sea, más interesantes, sin que no se centrara solamente en el círculo amoroso ahí, todo bien manga shonen con brillos y los monitos que parecen niñas, ¿no? Me empezó a desagradar un montón mi estilo, ¿no? Dije, no, no puede ser, tengo que dibujar hombres de verdad, ¿no? O sea, que se entienda que no son todos así, ¿no? Que es una fantasía y no quiero irme por ese género, ¿no? Entonces empecé a diseñar más personajes, a tratar de hacerlos un poco más feos o robustos o bonitas, que no fueran simplemente así con la voz súper mega bajita y bonita, sino un poco mujeres más toscas o mujeres un poco menos femeninas, porque sentí que estaba atrapada en ese círculo y todo fue por culpa de Sailor Moon, porque vi demasiado Sailor Moon. Y compré todos sus cómics y dije, no, por Dios. Y eso fue la historia de mi desarrollo, ¿no? Porque empecé y dije, no, no puede ser, no puedo escribir y no puedo hacer un manga que se trate solamente del círculo amoroso, ¿no? Qué aburrido. Y modifiqué un poco la historia. Y de ahí fue cuando empecé a aprender que tenía que crear ahora sí que los tres actos, ¿no? El inicio, el desenlace con los problemas y el desarrollo, ¿no? Ya todo el fin, pues. Y empecé a crear historias nuevas, por ejemplo, ya empecé a diseñar más personajes, que de hecho he hecho las fichas y los conceptos de los personajes. Y empecé a leer mucho de psicología, porque realmente me gusta ese cotorreo, pero no tengo un máster en psicología. Y empecé a diseñar personajes y traté de mis nuevos escritos irme por la línea, ¿no? Necesito pues la mujer que sea psicópata, pero que sea por la línea de los psicópatas, ¿no? No que me vaya a cambiar al final como que, ay, no, tiene un buen corazón. O sea, no. Desarrollar bien la psique del personaje, ¿no?
O el personaje que es el típico borracho, ¿no? Y que se vaya por la línea de sus características que trato de descubrir que sean esenciales, ¿no? Conforme lo que he visto cerca de mí y lo que he leído, ¿no? Entonces, he tratado de que mis personajes tengan una diferencia entre unos y otros y no parezcan iguales. O que no me vayan a decir, ay, creo que este se parece a ti. Que de repente sí te dicen, ¿no? Creo que se parece a ti. Y no me gusta irme tampoco por esa línea. O sea, yo no quiero ser porque he visto muchos actores que se dibujan. Y no es que esté ofendiendo a nadie, o sea, no me gusta dibujarme. Me gusta contar cosas, pero no me gusta plasmarme a mí en eso. Me cuesta mucho trabajo a mí ese tipo de cosas, así, cero, nulo, ¿no? Puedo dibujar a mi perro, pero de ahí en más ya no puedo. Ese fue el proceso. Mira, yo creo que es un 50-50. Por ejemplo, yo creo que sí, todas las personas pueden ser cómic, pero que lo hagas no quiere decir que esté bien hecho. O que lo hagas no quiere decir que hayas cumplido ahora sí que la meta de lograr una narrativa bien contada, ¿no? De contar una historia y ahora sí que el mundo pueda entender la persona exterior. Vayas o no a la escuela, tienes que estudiar. Eso es ley, necesitas estudiar, porque yo que siga dibujando, tengo que seguir estudiando, porque tengo que mejorar la técnica de color, la técnica de anatomía. Yo en mi caso, la escuela la sentí un poco pesada, porque al momento de entrar en un enfoque laboral, no se siguen los lineamientos. Por ejemplo, diseño gráfico es algo que sí lleva mucho, de un punto a ser muy creativo y crear ideas interesantes. O sea, ahora sí que hacer un logotipo bien, ¿no? O sea, lo que se necesita para que tu marca sobresalga. Pero no estamos muy educados, en general, yo lo veo aquí en Guadalajara, en mi experiencia, que las personas no tienen idea de lo que es el diseño gráfico. A ellos les dices, hazme una tarjeta de presentación y pon la foto de mi hija y mi caballo, ¿no? Y vendo carnitas. O sea, no inventes, señor. O te llegaban, dame, no sé, unos volantes que estén en rojo con rosita y pon la foto de mi hija y que vendo tortas rosita. O sea, no se trata de eso, o sea, se trata de que de que hagamos un proyecto que sea legible, entendible y que sobresalga lo mejor que se pueda. Ahora sí que en el cómic, yo necesito seguir leyendo para entender y ver con ejemplos cómo se cuenta una historia. Y necesito seguir viendo cómic para saber cómo resuelven otros la narrativa de contar la historia por medio de las acciones. Entonces yo no puedo decir que no la necesitas. Obligatoriamente, si quieres o no la escuela, tú tienes que estudiar por el medio que elijas. Ahora sí que el camino que tú quieras tomar, pues. Bueno, yo lo empecé como manga porque leí, o sea, cuando llegó el manga me enamoré, ¿no? Dije, voy a hacerlo como manga y estaba bien ilusionada. Y había leído ya mucho Sailor Moon y dije, no, es que es mi momento. Y bueno, comencé con el número 1 que se llama Un viaje extraño. Yo ya había visto mucho, no sé si recuerdan un programa que se llamaba Shira, la princesa guerrera. Entonces, me gustaba mucho la mitología de ver ese programa. La mujer súper ruda, se me hizo súper genial. Fue mi heroína, así, súper genial. Y empecé a darme cuenta que ella tenía una gama de dioses y yo empecé a investigar, ¿no? Entonces, me empezaron a gustar los dioses nórdicos. Vi que eran, pues, muy rudos, no le temían a vivir a la guerra o morir en la guerra, pero no iban a morir siendo unos cobardes y me gustaba ese concepto, ¿no? Entonces, yo traté de crear este mundo que fuera aquel, una historia medieval de ahora sí que me saqué de la manga un planeta distópico con magia para no investigar mucho de historia vikinga y no centrarme exactamente en las fechas, porque dije, no, ahí va a ser mi muerte. Por mucho que lea, no soy exacta en los procesos de qué pasó aquí, qué pasó allá. Y dije, bueno, va a ser la historia de un chico que quiere, o sea, salir a descubrir el mundo porque su familia se retiró y dice, no, pues ahora vamos a ser granjeros.
y toda nuestra descendencia va a ser granjeros, ya no queremos dedicarnos a la guerra y queremos que las futuras generaciones, cero guerra, ¿no? Y él dice, no, pues es que ellos ya hicieron grandes nombres, son grandes figuras, todos saben quiénes son ellos y yo soy pues el que vive a la sombra, ¿no? Nadie sabe quién soy yo. Y decide abandonar su casa sin permiso, ¿no? Nadie le dice, voy a abandonar mi casa porque yo voy a ser una leyenda, ¿no? Abandona la isla, pero mientras él se iba, su familia se da cuenta que, pues, ¿dónde está el muchacho, no? ¿Dónde se metió este vago? Y empiezan a discutir, pues, ¿quién va a ir a buscarlo? Para esto está Brunilde, ahora sí que es la chica del caballo, que en mi historia, Odín le otorgó un gran poder, pero no pudo controlar su carácter y es una bravucona, ¿no? Que dice, pues no, yo soy la elegida por los dioses y yo voy a resolver todos los problemas de esta granja, ¿no? Y yo soy el héroe, ¿no? Designado por los dioses, yo soy el héroe. Va y busca al muchacho y empiezan a tener una pelea y ella, o sea, está en su posición de tú vas a ser un granjero y yo voy a ser el héroe, ¿no? Y empieza a haber un conflicto entre ambos porque ella cree que él debe de volver a su casa para que ella tenga las aventuras que necesita para convertirse en un héroe, pero en realidad es que ella nunca tuvo esa necesidad, ¿no? Sino simplemente lo está saboteando, porque ese es su plan maldito de placer personal, sabotearle su sueño, porque en realidad ella no tiene uno en general, o en particular algo que necesite, no, porque como ya tiene la gran fuerza, no ve la necesidad de esforzarse más. Como él no tiene gran fuerza, entonces se siente débil, ¿no? Como un ser más existiendo en el pueblo más olvidado del mundo. Y ahí es donde se va generando la historia de conflicto entre ambos personajes. Para esto yo creo un mundo más grande de, mientras estos personajes se van peleando, pues en realidad los pueblos van entrando en conflictos, en guerras, donde llegan ellos, hay una guerra y se están peleando ahora sí por obtener más territorios de tierras. Pero ellos están tan enfocados en sus problemas que se olvidan que hay unos más grandes que vienen a conquistar sus pueblos y no se dan cuenta de ello. Al final, pues, me la lancé así de, no, pues, mueren todos. Ah, no te crees. Sí, se conquistan las tierras, pero sobreviven. Fin. Y dije, creo que, y fue cuando me dije ahí, es que tengo que cerrar esto porque yo por más que la leo y la vuelvo a leer, digo, sí me hace reír y sí siento cierta motivación de muchos personajes, pero no cumplió, o sea, no siento que haya cumplido mis expectativas de ser una buena narrativa. O sea, sí la quiero mucho, como digo, sí la quiero mucho porque me enseñó mucho y aprendí a tratar de enfocarme mejor en la historia que quiero contar y de ahí empecé a escribir más. Pero en general ese es el objetivo de esa historia y yo aprendí con ella y dije, la cierro porque no puedo continuarla cuando no tengo una narrativa por puntos, ¿no? De qué es lo que quiero contar. El objetivo de esta historia es que yo quiero hacer un universo más grande. Ahora sí que, spoiler, si es que llego a dibujarlo. El objetivo es que esta historia iba a conectar con otra que ya escribí después de esta, que dije, ahora sí, bien escrita, sus capítulos, altos y bajos, personajes bien desarrollados. Es que personajes que sobreviven a esta guerra, por así decirlo, es que en realidad hay una guerra de mundos, porque vi mucho de Warhammer, un juego de rol en internet que me gustó mucho y lo tomé de referencia. El concepto iba a llegar a que hubiera como vikingos espaciales, pero eran cosas que tenía que diseñar de armas y naves, que no he decidido si lo voy a incluir o no, para que conectara con otra historia en la que yo iba a tratar sobre un universo que hice sobre dioses y el canibalismo de dioses, ¿no? Que quiero enfocar en futuras narrativas, pero dependiendo de cómo vaya yo dibujando y creando mi siguiente historia, voy a ir conectándola con esta. Aunque sí me gustaría en un momento remasterizar esta y adaptarla muy bien a la continuidad, pero en otro mundo. Que ese es mi proyecto más ambicioso en el que necesito pues, avanzar más rápido, pues. Así que tengo el guión completo y ciertas características, pero dibujado, ahora sí que estoy en ceros. Ahora sí que son 4 tomos. El primer libro tiene 144 páginas y el 2, 3 y 4 tienen 80 páginas. De hecho, los personajes que salen de estos tomos de Kell
van a ser los más nobles, pero la historia que continúa, no me enfoqué en los personajes nobles, me enfoqué en los personajes más, ahora sí que mercenarios o los criminales. Me fui por la línea más baja que podía haber de los malos, porque me interesaba contar otro tipo de historias de personajes que en realidad son malos porque son malos, o sea, por placer o porque así los llevó la vida, pero de otra forma no van a cambiar, ¿no? Sino que quiero contar otro tipo de historia y sí dejar los personajes nobles como un 20% de la historia, pero sí enfocarme en otro punto. Es que, bueno, mira, tenía doble vida, entonces en un rato, cuando era diseñador y en la noche era dibujante, entonces yo sentí, bueno, como lo veo en el inicio de que yo era diseñador y tenía que llegar a trabajar en historietas de noche, era como preparar un camino para en el momento en que yo decidiera dejar de ser diseñador. O sea, yo tenía esa mentalidad, ¿no? De preparar un camino en el que yo fuera haciéndome como de clientes para poder dejar el trabajo de diseñador. Pero yo tenía como un proceso, ¿no? Dije, va a ser poco a poco. Y la pandemia fue como de, ¿sabes qué es el golpe, no? Me dio una patada de, lo tienes que hacer ahora o no va a ser nunca. Y yo empecé a ver mi edad y dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y es el miedo, o sea, sí es un miedo porque dices, aquí es un sueldo seguro y en el momento en que yo diga, se deja esto, el sueldo va a ser relativamente inestable y vivir en la incertidumbre, ¿no? Y te tienes que acostumbrar a vivir en la incertidumbre. El rato si lo piensas, dices, chin, esto fue muy mal, yo creo que debería volver. Pero después dices, no puedo perder la vida que me gusta, ¿no? Entonces, y no creo que regresaría a ser diseñador, porque yo ya lo vi cero redituable y buscaré otra cosa, ¿no? Pero yo estoy ahorita desde que me quebró el dedo sí estuve batallando mucho, pero sí me dije, es que tienes que seguir luchando por la vida que quieres, ¿no? O sea, me gusta mi trabajo y mi vida cambió mucho desde que dejé de ser diseñador. Empecé a tener más ganas de vivir. Empezó a gustarme vivir. Realmente sí, dije, descubrí que me gusta vivir haciendo lo que me gusta. Y cuando era diseñador sentía así como la nube, ¿no? Todo triste y mal, todo lo ves mal, odias trabajo, odias todo te parece mal. Pues es que desde que dejé la escuela fue como de, pues busca trabajo, ¿no? O sea, inmediato porque urgía, pero no, fue muy pesado y fue como de, es algo que ya no quisiera volver, la verdad. Es como la última opción, así, desesperación, la última opción, volver a diseño gráfico. No hay más diseñador, ni modo. Bueno, a la hora de ver un cómic, me fijo en la tipografía. Me gusta mucho que se vea, ahora sí que, no muy de palo seco, que es muy seria o recta, sino que sea algo curva, pero que sea legible, o sea, que se entienda al leerla. También me gusta ver cómo usan las onomatopeyas. Hay personas que las ponen muy padres, creo que las dibujan, que tienen muy buena mano para eso, y usan el momento de usar los colores o en el momento de curvearlas, adaptarlas a la posición en la que está desarrollando una acción el personaje. Me encanta ver ese tipo de cosas, porque ahora sí digo, quiero tratar de hacer lo mismo, ¿no? Que se vea muy dinámica. Siempre me fijo en la acción del personaje cuando está contando algo en sus movimientos. Hay a veces que trato de tapar los globos de texto para saber si yo entiendo conforme se está moviendo el personaje sin necesidad de leer. O sea, la acción que se entienda sin los globos. Y eso se me hace una muy buena resolución de la forma en la que está contando, que es el punto que yo creo que no lo he logrado, pero para mí es donde me fijo. Tapo los globos y veo que la narrativa siga una acción y si la entiendo, es que se logra una meta sin necesidad del texto, porque ahora sí que con el texto ya es el soporte súper genial, ¿no?
Si yo tuviera el texto, pues ya lo leo y entendería qué está pasando, pero creo que la forma de contarlo es muy importante. Y ahora sí que sí me fijo mucho en la presentación, o sea, hay muchos que me dicen, no, es que tú te fijas hasta en el papel. Pues la verdad sí, yo sí me fijo en el papel, sí me fijo en el acabado, y digo, o sea, está muy padre que me esté contando esa historia, pero si yo quiero comprar un producto, quiero que tenga calidad, o sea, que no me vaya a vender un cómic. Ahora sí que como se dicen que venían miados o cosas así bien locas que escuché por ciertas convenciones, que sea, no, pues es que si voy a vender un producto, pues trato de proteger mi producto, ¿no? Le pongo una bolsita o algo y ya lo destapo, porque a mí me gusta pues que se vea un libro bien al momento de comprarlo, pues porque sí voy a invertir mi dinero y aparte de que esté padre, pues me gusta que esté presentable. Y sí soy muy fijada. Sí, sí, es así como de, pues me gusta la historia, pero a ver, déjame ver cómo está, o que no me la vaya, o sea, que venga una hoja doblada o rayada, sí, yo soy muy fijada en ese tipo de cosas. Hasta en lo que yo vendo, sí me dicen, es que tú le metes mucho a la producción. Y pues es que sí, o sea, a mí me gusta vender algo que no estén las puntas chuecas o que se vea como que está ahí el polvo, lo llenó de tierra, o sea, no, sí me gusta que se vea bien, pues se vea presentable las cosas, hasta los stickers le pongo ahí cosas que la bolsita y el eslogan y todo, porque pues me gusta, ¿no? Que se vea bien, ¿no? Y sí me critican mucho por eso. Ah. Mire, yo sí creo que o sea, desde mi punto de vista, sí creo que la historieta se puede utilizar para educar muchos aspectos de la población. Yo tuve un trabajo que me gustó mucho en el que hacía cómics para enseñarle a los albañiles cómo utilizar materiales de construcción, que lo hacía más fácil por medio de contar una historia, ¿no? Pero ahora sí que recomendarte cómics. Bueno, pues Moebius, ahora que lo mencionas, es el básico. Es el que no puede dejar de faltar porque crea una narrativa bien padre y unos mundos bien chingones y extensos y tiene una forma de dibujar increíble. Pero ahora sí que más cómics que nos puedan ayudar a hacer, me gusta uno que se llama Saga, no sé si lo escuchaste por ahí, muy famosillo. A mí me encantó porque es el hecho de que tiene que sobrevivir la familia a las situaciones difíciles que le oponen, ahora sí que es en un mundo fantasioso de ¿sabe cuántas galaxias? Y que tienen que sobresalir, ¿no? A poder sobrevivir de la pareja con un niño a las dificultades que tienen en ese momento. Y ahora sí que hay una chica que dibuja, que yo siento que es muy productiva. Y ya sé que tú dices el problema de la producción, pero a mí me gusta porque tiene historias, ahora sí que dejan buscar cómo se llama. Creó un cómic que se llama Un Secret, algo así que es una especie de demonio con un ángel, que se llama Mirka Andolfo, algo así creo que es, no sé si es italiano, es francesa. Tiene como 3 cómics de esa mujer. Lo que me gustó de ella, no sé si vaya por la línea que tú creas o si es la que vamos, pero ella crea un contenido para adultos y no le tiene miedo al éxito, ¿no? Eso a mí me gusta a mí, o sea, ella sin miedo teme utilizar el tema para adultos mayores, o sea, no he visto que se vaya directo a la pornografía, sino que está en una línea, ¿no? Entre, ¿cómo podría decirse? Entre sí y no, muestra un poco y no muestra nada, simplemente te lo da a entender con ciertas actuaciones de los personajes o utiliza ciertos elementos de ropa o movimientos o figuras que te hacen creer que está pasando algo más allá que va casi en la pornografía, pero no es pornografía. A mí me gusta mucho cómo cuenta su historia porque no tiene miedo a la censura, de que la vayan a censurar por contar ese tipo de historias. Y es algo que me gustaría hacer en algún proyecto, que sea un tema que no se tenga por qué tener miedo a usar o a censurar o a tachar por el hecho de que estés contando una historia
para más 18, no para personas que ya somos un poco más grandes. Mira, de todo lo que he visto, que actualmente de los recientes, puedo decirte que conozco varios que he leído su trabajo. No sé si escuchaste hablar del chico detergente que tiene una especie de librito, no cuenta un cómic narrativo, creo que completo, que se llama Papito. Es un tema un poco infantil, pero me gusta cómo lo cuenta, ¿no? No sé si se dibuja él o si dibuja alguien más, nunca le he preguntado porque, o sea, es algo que hasta ahorita entiendo por qué no le he preguntado. Sé que trata de su tema de su familia y es que hemos platicado y digo, ¿por qué no le he preguntado esto? Y es de que he visto más sus historias de él, porque ha utilizado y también pondría Calimán. O sea, es Calimán. Y Capulinita, ¿por qué no? Aunque ya no sé si puedo encontrar uno. Es difícil hacer cómic y entiendo por qué muchos no siguen manejándolo. Sí es mucho trabajo. Y no los culpo porque he visto a más personas, más artistas que pues no tienen cómics, ¿no? Sino hacen mejor ilustración, sticker. Y lo entiendo, o sea, es un proceso muy cansado. Y ahora no es solo el proceso de hacerlo, es el proceso de distribuirlo. Porque no contamos con nada para distribuirlo. Y eventos son tan escasos que aparte, yo podría decirte que esenciales eventos para mí es la FIL y la Mole. De ahí en más, yo no veo otro que pueda ayudarme a poder distribuir una historia. Porque hacer el cómic es una cosa, invertir en distribuir los otras, te tienes que trasladar. O sea, por ejemplo, yo de Guadalajara a la Ciudad de México a veces dices, ay, qué hueva, 7 horas en el camión cargando triques y no estoy ganando mucho, digo, no sé por qué lo hago, pero bueno, aquí vamos, ¿no? En algún punto algo tiene que llegar este proceso largo. La FIL porque relativamente me queda cerca y es un proceso en el que no me tengo que desplazar tanto. Pero de ahí en más, aparte tienes que venderlo, o sea, tienes que pararte ahí 10 horas o 8, no sé, y tratar o sea, de ponerte en forma de, te quiero contar mi historia y trata de esto, ¿no? Y lo haces con la mejor de la intención porque pues el objetivo ahora sí que es distribuir la historia y que más gente la conozca. Y siento que el hecho de que no más personas no lo hagan es porque en realidad es muy difícil. Y en realidad no hay los lugares en el que te vayan a ofrecer el hecho de estar dibujante, hace tal historia y va a venir a presentarla, ¿no? O sea, no tenemos eso. Y no creo que hay un alma caritativa venga y nos lo ofrezca porque es un negocio. Todo esto yo lo he visto como un negocio. O sea, sí dibuja muy padre, muy chido, muy chingón, pero tienes que pagar por un lugar. Tienes que pagar por ir a presentarte en un lugar. O sea, sigue siendo un negocio y sigue siendo una inversión para la persona que está dibujando ahí. Entonces, no podría culpar a alguien que dice, voy a vender stickers porque por eso me sale la mesa, ¿no? O me sale para comprarme 3 días la comida o el hospedaje. Totalmente válidos. O sea, para mí todo es válido. Cuando vas a un evento tienes que ver la difusión que tiene. ¿Cuánto le invierta a su publicidad? Porque quieras o no, la publicidad es muy importante. Cuando no tiene la publicidad necesaria, yo lo veo como medio que te va a ir mal o que te puede ir más o menos. O es un viaje de placer en el que dices, pues voy a ir a divertirme, ¿no? Un ratillo, conocer más personas que digo, o sea, hay a veces que vas así, ¿no? Voy a lanzarme este evento y voy a conocer a los que están a mi alrededor, quién más dibuja, y tal vez compartes contactos y te haces amigos, ¿no? Nuevos. Y pues no hay difusión, o sea, yo dejé de ir a unas que se llamaban, no recuerdo, aquí en Guadalajara había una no recuerdo cómo se llamaba, pero se murió porque ya definitivamente nadie iba. Y éramos como los autores de cómic, 2 o 3, olvidados ahí, solos, sin nadie. Y dices, bueno, creo que me conviene mejor quedarme a trabajar en mi casa que estar aquí en un evento mosqueándose, ¿no? Y se me ocurrió preguntar a algunos chicos de Ciudad de México, que ellos tienen más eventos,
Y sí me comentaban, ¿no? Es que sí hay muchos eventos, pero son pocos en los que vendes, o son pocos en los que se dice aquí hay artistas que hacen cómic. O están olvidados en un rincón, o están encerrados en un cuartito, y nadie los ve, o sea, nadie sabe que existen. Y ese es el problema, es que de repente vamos a un evento y, no, pues todos los que están allá en la esquina escondidos son los que dibujan, ¿no? Y pues a ver a quién se arrima, ¿no? Así como olvidados, puchitos ahí. Bueno, es que depende de la persona. Yo considero que una vez que estás expuesto a Facebook o a una situación pública, vas a recibir de todo, ¿no? Eso es inevitable. O sea, quiera o no, uno va a tener buenos o malos comentarios, o críticas buenas o críticas malas. Pues ahora sí como las quieras tomar, ¿no? Yo siento que no soy la persona así, bestseller de la escritura, pero sí escucho a muchas personas que me han dicho, ay, no, de repente esta salió de proporción o esto pasó, ¿no? Y lo tomas pues para mejorar en tu trabajo futuro, porque pues ahorita pues ya no puedo hacer nada, no está hecho, pero tomas el comentario para el trabajo que vas a seguir haciendo, porque bueno, mi meta no es dibujar como dibujo ahorita, sino que se vea una diferencia, porque siento que ya no dibujo como hace 10 años a como dibujo ahorita, ni tampoco la técnica es la misma. Y ahora sí que mientras yo esté expuesta ahí, pues es normal, o sea, la crítica es normal, totalmente normal. Ya si te quieres deprimir y llorar por ella, es otra cosa. Mira, yo tengo página en todos lados porque es necesario. Y cambié mi nombre de usarlo a Kel. Pueden encontrarme en Instagram como, ahora sí que Quintessence Stories, porque ahora mi logotipo es un águila que trae como un penacho de alas, que ese va a ser mi proyecto que va a englobar mis historias. Va a ser como un diseño que va a englobar diferentes historias. Y pueden encontrarme así también en Facebook, en DeviantArt, Susan DeviantArt, o incluso también tengo una página en Behance, si quieren ver los proyectos mejores terminados para creación de personajes, igual Quintessence Stories. Y estoy trabajando en una tienda en línea que próximamente voy a abrir para que puedan comprar cómic digital, o sea, ya poderlo leer en PDF. E incluso más proyectos que estoy haciendo como gorros vikingos, stickers, que nunca faltan los stickers, y demás cosillas que ahí se me ocurren porque yo estoy sola y me pongo acá bien loca a producir un chingo de cosas. Mira, yo sí siento que la publicidad y la difusión es lo que más nos hace falta porque no, las personas no saben ni que existimos, ¿no? Ni mucho menos que escribimos, ni que los mexicanos hacemos cómics o que tenemos nuevos proyectos. Nadie tiene idea de eso. O sea, si mi familia no sabe que dibujo tampoco, o sea, dicen, se sienta ahí horas y sabrá Dios qué hace. Pero ya cuando les dices, yo hice esto, dicen, ándale, pues haz estas cosas. Es como súper raro, ¿no? Súper extraño que una persona que está de 10 horas sentada ahí está trabajando, porque si uno está aquí sentado, no está trabajando. Sabrá Dios qué hace o chateando, es lo que creen que uno está haciendo todo el día. Pero en realidad sí estamos trabajando y estamos haciendo cómic y tenemos nuevas ideas. Yo he visto muchas, o sea, cada vez que voy a Ciudad de México me sorprendo de conocer más personas, no digo que seamos los mejores amigos, sino que voy y veo sus trabajos y me inspiran a hacer más cosas o a seguir adelante y ver que se puede seguir adelante, o sea, se puede continuar a hacer más cómics. Por ejemplo, hay un chavo que se llama Joshua Hernández, que yo creo que él ha hecho muy bien su forma de estarse difundiendo y sin miedo al éxito, a lanzarse a hacer un montón de publicidad. Y lo admiro mucho porque ese muchacho se siente y hace un cómic, o sea, por Dios. Y cómics así, gruesotes, y dice, no, pues tengo un proyecto de hacer un cómic en 48 horas. Cristo, o sea, 48 horas, no sé cómo lo hace. Es increíble.
Y me gusta porque no se quedó en una historia, no se quedó en nada más hice un cómic y ahí murió, no, sino que continuó creando historias nuevas. Y creo que ese es el objetivo de hacer cómics, ¿no? Que no nos casemos con un proyecto porque suele pasar que pasa con dibujantes. Este es mi bestseller, esta es mi historia y no la he empezado porque no está perfecta. Y dices, no, pues ¿cuándo va a estar perfecta? O sea, nunca la vas a empezar porque no crees que tengas el nivel. Pero es tu bestseller. Y, o sea, no termina porque no ha empezado. Y no ha empezado porque no sabremos cuándo va a empezar. Pero súper alucinado y súper enamorado de su historia y nunca vimos esa historia. O hizo un capítulo y ya, y quedó la historia y no supimos más. Y a mí es lo que me cae mal de ciertos dibujantes que dicen, no, pues yo voy a hacer un cómic, hizo un número y han pasado 5 años y ¿dónde está el segundo? O sea, a mí no me enamores con una historia, a mí dame un maldito libro completo ya con la historia, porque si no, no te lo voy a comprar. Y si me dices, tengo el número 1, pero no he terminado, digo, no, o sea, yo no voy a comprar una historia que no va a tener fin porque me enoja, o sea, para empezar me enoja comprar un cómic que no sé si va a terminar. Y dices, no, compré un cómic y no sé qué va a pasar con el personaje. Y ya está así, porque el dibujante ya no tiene ganas de dibujar, ya no quiere dibujarlo, no está en un bloqueo creativo de 10 años y no sabe si va a continuar y es como de, ay, no, horrible, horrible. Y tengo un amigo que hizo un cómic y tiene 5 capítulos y le digo, ¿y dónde está lo demás? No, pues es que de aquí a que lo haga o de aquí que tenga ganas, y es como de, no te voy a comprar tu cómic si no terminas. O sea, no, yo necesito una historia que leer cómodamente y saber que va a terminar, porque si no, se voy a quedar así como, ¿y qué pasó? O sea, es lo que más odio de los dibujantes, que no terminan sus trabajos y es como de, no puedo vivir sin saber qué pasó, tengo preguntas. Pero siento también que es mucho desánimo porque hay a veces que tenemos muchas expectativas respecto a lo que esperamos. Y creo que deberíamos bajarle un poquito a nuestras expectativas. Porque hay a veces, por ejemplo, si yo entiendo ahorita que tú dices, no, es que no debería haber mucha productividad y pensar antes, y ok, entiendo esa parte que sí se debe pensar y planear un proyecto. Pero hay a veces que conozco autores que nunca empiezan su cómic porque nunca se sienten listos. Nunca vamos a estar listos, o sea, nunca. El perfeccionismo es un problema que no nos deja avanzar. Desde mi punto de vista, siento que el perfeccionismo es el que no nos deja avanzar. Y es que esperamos ser un éxito rotundo porque tenemos casados con un proyecto cuando nunca hemos hecho un cómic, y es cuando dices, pues tengo que hacer uno para saber qué está pasando, ¿no? Porque si no, no voy a aprender de esto. Y yo, bueno, yo que me aventé a hacer uno sin idea y de a madrazos descubrí la cosa así, la ciencia viva, dices, en este momento me doy cuenta de todo lo que está pasando. Creo que es la mejor forma de aprender, con la práctica, y ahora sí que decepcionarte, pero volver a levantarte, así como Spider-Man, que todos aman a Spider-Man, por eso creo que es el objetivo de estar haciéndolo. ¿Qué problemas tuvo la persona para no desarrollarse más, o se estancó, o qué tuvo que haber pasado porque hay a veces que no sé si has visto dibujantes que dices, creo que dibujaba mejor en el 2018 que ahorita en el 2023, ¿no? Es como que regrésate mejor. Y no sé si tenga que ver con la vida personal de uno, porque también entiendo eso, que a lo mejor algo tuvo que haber pasado o se estancó y en esa línea se quedó, ¿no? Ya no siguió alimentándose más o cultivándose más, porque ahora sí, como dijimos, tienes que seguir estudiando. Quieras o no, con escuela o sin ella, tienes que seguir estudiando. Por eso te comentaba lo de ¿cómo se llama? Mario González, lo de multiversos, porque me parece que estuvo muy interesante eso, o sea, por un lado, centrarlo en historieta mexicana, ¿no? Eso me parece importante. El asunto de darle un espacio también a la investigación, eso me parece importante, ¿no? Entonces, pues espero que los veamos en la próxima presentación, ¿no? Yo también, ojalá que todos estemos ahí, que se arme chido.